De la tesis que sostiene la distinción entre esencia y acto de ser como de razón razonada, ¿se sigue que los espíritus puros son ontológicamente simples? La respuesta directa y sencillísima es rotundamente no. Pero vamos a aclarar un poco. Aquí se está tocando uno de los aspectos que yo creo más distorsionados de esta problemática. Porque algunos autores neotomistas han, yo creo que, no sé, podríamos incluso decir envenenado esta cuestión, pretendiendo que si no se sostiene la distinción real entre esencia y acto de ser en el sentido en que ellos la postulan, no se puede distinguir adecuadamente al creador de la criatura. Esta afirmación, si uno la aplica a la historia del pensamiento de la tradición cristiana, es absolutamente inaceptable, absolutamente inadmisible. Adviértase que ningún autor importante de la tradición escolástica niega, ni podría negarlo en modo alguno, permaneciendo dentro de la fe cristiana, que solo Dios es absolutamente simple y que las criaturas todas son de algún modo compuestas. Y que la simplicidad de Dios es exclusivamente un atributo de Dios. Esto, explicitado en los términos en que lo acabo de enunciar, lo encontramos ya con toda claridad en San Agustín. Pero en vano se buscará en San Agustín una afirmación de la tesis escolástica de la distinción real entre esencia y acto de ser. Al menos como tesis contradistinta de otras tesis sostenidas en la misma sede escolástica. Ningún autor de la tradición escolástica entiende que los entes espirituales finitos sean simples o absolutamente simples o ontológicamente simples, metafísicamente simples en el sentido de la simplicidad divina. En realidad, ni Aristóteles sostiene esto. Las formas separadas en Aristóteles no son metafísicamente simples, porque como son moventes movidos, necesariamente tienen composición de acto y potencia. Es obvio que para un autor como Duns Scoto o como Suárez, menciona a dos grandes autores de la tradición escolástica que no se expresan en términos de distinción real de esencia y existencia, con argumentos distintos y con postulaciones distintas cada uno de ellos. Es obvio que para cualquiera de ellos los espíritus creados son seres compuestos, de potencia y de acto, de sujeto sustancial y determinaciones accidentales. Más aún, yo diría que para los dos hay una composición de esencia y existencia en los entes finitos, aunque ninguno de ellos sostenga la distinción real. Pero de ninguna manera se puede entender que para ellos el ente espiritual creado sea simple, metafísicamente, por el hecho de no afirmar esa distinción real en el sentido en que lo afirma la tradición tomista.
Aquí nos encontramos en todo caso con un problema que afecta al propio pensamiento de Santo Tomás, y es plantearnos por qué negada la composición de materia y forma en los entes finitos puramente espirituales, Santo Tomás alude, para mostrar su composición, a la esencia y al acto de ser, al ese y la esencia. Es decir, el aludir al ese y la esencia como una composición que es de algún modo composición en acto y potencia, es propio de la mente de Santo Tomás. Un San Buenaventura, por ejemplo, afirma en todos los entes espirituales finitos, inclusive composición de materia y forma, porque habla de una materia espiritual y una forma espiritual. Es decir, su concepto de materia es el de San Agustín y no el de Aristóteles. Pero aún en autores que no hacen esto, como el caso de Suárez o el caso de Duns Scoto, es evidente la composición que existe en los entes espirituales finitos, que insisto, para cualquiera de ellos, en esos entes hay evidentemente composición de acto y potencia, y hay composición de sujeto sustancial y accidentes, hay composición de naturaleza común y de singularidad, hay toda una serie de composiciones que son reales y que no dudan ellos que hacen del ente finito un ente compuesto, metafísicamente compuesto, no físicamente compuesto, metafísicamente compuesto, y todas esas composiciones lo distinguen radicalmente del acto puro que es Dios. Llevar la discusión a este plano es, insisto, yo dije envenenarla, es por lo menos confundirla. Y es hacerles sostener a un montón de autores que son sumamente respetables y hasta venerables un pensamiento que jamás ha pasado por su inteligencia. Es decir, negar la composición y la dependencia de las sustancias finitas, aunque sean sustancias puramente espirituales. Que todos ellos eso lo entienden bien, a mí me parece evidente. Y negar esa evidencia me parece fruto o de ignorancia o de malicia. Digo esto sin temor a ser excesivamente drástico, porque a mí me resulta clarísimo que ninguno de ellos pretende negar la composición y la dependencia de los entes finitos. Al contrario, la afirman explícitamente y reiteradamente. Alguien podrá decir o podrá plantear que si no se llega a la composición real de esencia y acto de ser, no se termina de entender la composición. Pero eso es una cosa. Porque si uno admite la tesis de que la raíz última de la composición del ente finito es esa. Pero negar que estos autores entienden que son compuestos y que afirman esa composición de modo explícito es negar algo evidente. Insisto, uno podrá discutir cuál es la razón última de esa composición, pero no negar que para todos estos autores los entes finitos espirituales son entes compuestos de acto y de potencia, porque eso lo sostienen todos con claridad y sin ambigüedad alguna. Cómo se plasma en la estructura del ente finito esa composición de acto y potencia es otra cosa. Y si hay una raíz última de esa composición en la estructura ontológica del ente finito es otra cuestión. Pero son cuestiones que no se deben confundir entre sí. Si aún en Aristóteles, insisto, hay una distinción entre las formas separadas, que al ser moventes movibles son necesariamente compuestas de acto y de potencia, y el acto puro, mucho más
la hay en todos los autores de la tradición patrística y escolástica, que siempre entienden a los espíritus puros como entidades no sólo movibles, sino creadas, y por lo tanto necesariamente compuestas y dependientes, como he dicho, respecto de la causa primera.